Bienvenidos a una emisión más de esta su serie Somos Aragón, espacio donde conversamos con egresados destacados de nuestra facultad. Yo soy Fernando Gallardo y luego de un encuentro en la Biblioteca Jesús Reyes Heroles, en compañía de un periodista con más de 35 años de experiencia en el ejercicio de su profesión, 2 veces ganador del Premio Nacional de Periodismo. Él es el maestro de la carrera, Gustavo Castillo García. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Gustavo. No, gracias a ustedes por la invitación y gracias por este honor de estar con ustedes. ¿Qué le parece si antes de comenzar con la entrevista, damos una semblanza acerca de su trayectoria profesional para que la comunidad estudiantil pueda conocer más de cerca su trabajo? Adelante. Vamos con la semblanza. Gustavo Castillo García, licenciado en Comunicación y Periodismo, egresado en 1989 por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialista en prensa, se ha dedicado a cubrir de manera permanente temas de narcotráfico, seguridad pública y nacional. Ha colaborado en diversos medios tales como El Sol de Cuernavaca, Financiero Morelos, The News, Novedades Editores y La Jornada. Aún como estudiante de la licenciatura, ya había iniciado su carrera en Novedades Editores en 1984, pero no fue hasta 1987 que algunas de sus tareas se convertirían en sus primeros trabajos publicados. Simultáneamente, realizó 3 entrevistas memorables con los líderes de la corriente democratizadora del PRI, Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas, mismas que fueron publicadas en The News, un diario en inglés, editado por Novedades. Fue acreedor al Premio Nacional de Periodismo en 2002, junto a Enrique Méndez, en el género Noticia, tras el trabajo sobre Pemex Gate, después de publicar los primeros indicios de financiamiento ilícito en la campaña presidencial de Vicente Fox, que luego se conocería como el caso Amigos de Fox. Desde 2010 se ha desempeñado como profesor dentro de su alma mater, impartiendo clases de prensa, entrevista, géneros de opinión y durante un tiempo impartió el seminario de investigación en apoyo a la titulación. En 2012, gana por segunda ocasión el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de entrevista por sus textos Me cargan todo, pero les va a ganar la muerte, y por En 68, García Barragán no quiso dar golpe de Estado ordenado por Estados Unidos, Nazar. En 2014, crea el sitio web MUX Noticias, lugar que le da un espacio de publicación, capacitación, fortalecimiento de conocimientos y habilidades a estudiantes o egresados de comunicación y periodismo. Hemos visto parte de su trayectoria académica y profesional y nos llama la atención que a la par que realiza sus estudios de licenciatura, inicia su carrera en medios de comunicación como parte del equipo de Novedades Editores. ¿Cómo fue que generó esa primera oportunidad laboral? Mi padre trabajaba en un expendio de periódico que es el intermediario entre los voceadores y los puestos en las calles. Al paso de los años, conozco a unas personas que trabajaban en Novedades. Luis, como se llamaba, es quien me acerca al sindicato de Novedades. Cuando llego, yo veo el lugar a donde me van a asignar y decía servicios indirectos, una manera pomposa de llamar a la parte que se encargaba de hacer limpieza. Pero en este caso, la limpieza no se refería a limpiar baños, se refería a todo lo relacionado con el tiro. Entonces fue una experiencia muy padre porque me permitió conocer, como siempre me ha ocurrido, digamos que desde la parte última al principio, llego a Novedades, empiezo a trabajar, ahí ves cómo salen ya los periódicos impresos, cómo se inserta el papel, cómo se subía las rotativas, las láminas, los tambores de impresión, en fin, cómo se va dando el proceso de producción del periódico. Tiempo después, gracias a un amigo, Miguel Ángel, que no sabía leer y escribir, y precisamente ese problema da como resultado que él no pueda ascender dentro de Novedades. Y se abre una plaza en formación. En la era de la información, Novedades lo sitúa en la exacta dimensión de la noticia. Yo me convierto en ayudante de formador y después en formador. Ahí conozco a Raúl Durán Cárdenas, que era el jefe de redacción de Novedades.
Él iba a revisar la primera plana. Conozco a Félix Zúñiga, que en ese entonces era el jefe de espectáculos. Conozco a Susana, que era la jefa de sociales, porque bajaban a revisar las páginas. Y entonces yo empiezo a pedirles oportunidad de reportear. Para esto yo soy generación 85-89, y cuando yo ingreso a la escuela, yo ya estaba en la parte en ese tránsito entre servicios indirectos y formación. Entonces, empecé por combinar mis tareas con parte de lo que yo procesaba en el periódico. Para tercer semestre, la maestra Pacheco nos encarga un reportaje, tercer o cuarto semestre, y entrevistas. Conociendo a Raúl Durán Cárdenas, en alguna ocasión a mí se me ocurrió acercarme y pedirle que me diera oportunidad de mostrarle trabajos y que me ayudara a mejorar la redacción. Acepta. Félix, por su parte, en espectáculos, me mandaba a cubrir notas de espectáculos y sacar fotografías, aunque no aparecieran con mi crédito. De espectáculos fue un poco lo mismo. Había un suplemento que sacaba novedades, la guía, y ahí podía yo escribir. Entonces fue la manera en que se fue combinando. Aquí entraba a las 7 de la mañana. Esa es la manera en la que llego a novedades. Nos llama la atención que después de su paso por Novedades, aboca su carrera a la cobertura de fuentes de seguridad pública, nacional y narcotráfico. ¿Y qué le ha motivado a dar seguimiento a este tipo de temas, considerando especialmente la violencia que aqueja el ejercicio de la profesión periodística? Es un sector que te permite investigar, que te permite adentrarte en cosas, y para muchos en el pasado, lo que hacían los medios era: vienes empezando, vete a cubrir policía. Toda esa parte es algo que te da mucho olfato periodístico. A lo largo de este tramo, lo mismo me mandaban a cubrir al PRI, que algunas ocasiones la Cámara de Diputados, pero entonces te hablo de un México diferente, donde una fuente como la Cámara de Diputados, Presidencia y algunas otras eran muy peleadas. Había grandes disputas entre los reporteros por estas. El tener una fuente era complicadísimo. Y lo mismo las fuentes judiciales, que tampoco era tan sencillo. No, yo puedo hablar hoy de que hay un gusto, sí, me encanta el sector porque te permite investigar. Después de todo este recorrido, en 2002, gana por primera vez el Premio Nacional de Periodismo junto a Enrique Méndez en la categoría de noticia, al publicar los primeros indicios sobre el financiamiento ilícito de la campaña electoral del entonces presidente Vicente Fox. ¿Qué significó para usted ese reconocimiento? Una gran alegría. De hecho, con otro referente de la escuela, la maestra Elba Teresa Chávez, cuando habíamos sido estudiantes, aquí llevábamos una competencia padre, que era buscar la medalla Gabino Barreda y buscar el Premio Nacional de Periodismo. Ella obtiene la Gabino Barreda porque yo bajo calificaciones gracias a estas circunstancias, y yo gano el Premio Nacional de Periodismo. Entonces, por un lado era cumplir un sueño. Por otro, además, se da en momentos en que ya quien hace la designación no es el presidente de la República, sino es un consejo ciudadano. En esa misma ceremonia, quien lo entrega es el entonces rector de la UNAM. Y al mismo tiempo está en la ceremonia recibiendo un reconocimiento por primera vez otorgado para él Julio Scherer García. Entonces se juntaron muchos factores. Era una gran alegría, profesionalmente muy rico, una experiencia excelente, pero además, esto me lo dijo un compañero que se llama Rubén Torres. Cuando yo voy a la fiscalía ya conociendo lo del premio, él me dice: qué chingón, mi gordo. ¿Por qué?
Me dice, porque fue como reconocer que también la fuente policíaca hace buenas cosas. Había una historia, muchas entre otras, pero particularmente una entrevista que le realiza un reportero de Excelsior a los Arellano Félix cuando están en la casa con el nuncio apostólico, diciendo que ellos no asesinaron al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Y Jorge Carpizo decide no ir por ellos porque teme que haya una masacre. Y Rafael, como se llama el compañero de Excelsior, los entrevista y se publica de 8. Pero resulta que lo defenestran, como si hubiera pactado con ellos. Entonces, esto, y vuelvo a lo mismo, no dicho por mí, sino por Rubén, me da mucho más gusto porque es cierto. En el ámbito policíaco se hace muy buen trabajo de investigación, en una de las fuentes más cerradas, y aprendiendo un lenguaje, como ocurre en todas las fuentes, pero muy particular y que es interpretativo, que es el derecho. 10 años más tarde, gana el Premio Nacional de Periodismo por segunda ocasión, pero en esta ocasión en el género entrevista, por los textos Me han de cargar por todo, pero les ha de ganar la muerte, Miguel Nazar Haro. Y en 68, García Barragán no quiso dar el golpe de Estado ordenado por Estados Unidos, Nazar, que considera que hizo destacar estos dos trabajos en particular para ser galardonados con este premio. Yo meto el trabajo de Miguel Nazar confiando en que podía competir. A ver, ahí debo decir dos cosas. Primero, las entrevistas se van dando desde 2003, se van sucediendo. Es una historia de un día a la semana o dos. Junto al material, algunas versiones empezaron a sacar desde entonces, pero mi compromiso, y no con él, era de no publicar nada hasta que falleciera. Debió haber sido 2003, que me abren la posibilidad de discutir con él y hacer esta sesión de entrevistas. Y yo le dije, una entrevista de a de veras. Y eso es lo que abre esa posibilidad. Cuando fallece, en el periódico sabían que estaba yo trabajando ese material, que yo veía a Nazar. Y entonces retomo parte de lo que tenía, los apuntes de lo que tenía, y se hacen estos materiales. Aquí, más que el trabajo de ser quien lo hizo, era el personaje. Miguel Nazar, yo sé que para muchos resulta desconocido, pero es un personaje que es señalado de tortura, de desaparecer personas, de haber organizado a la Dirección Federal de Seguridad y convertirse en uno de los referentes en la guerra sucia. Fueron los grupos que combatían a los guerrilleros o a los grupos guerrilleros que surgieron en México. Y es una de las pocas gentes, yo podría tal vez pensar, la única que ha hablado sobre temas de esa magnitud de alguna manera abierta. Entonces creo que eso es lo que le da ese sentido. Javier Valdés, para esto se da la presentación del trabajo, se llega al día en que van a anunciar ganadores, porque para esto la primera vez nos enteramos horas antes, es decir, antes de que salieran a anunciarlo públicamente, se tomaron la molestia de hablarnos y avisarnos. En esta segunda no, ya cuando vi que era como la 1 p.m, dije ya valió, no ha pasado nada, no han dicho nada, ni modo. Suena el teléfono y era Javier, y me dice Javier, a ver vato, te quiero contar algo, no puedes decir nada, yo pedí permiso, pero es romper un acuerdo que tuvimos, pero lo hago porque ya me dieron la autorización solo para decírtelo. Le dije, ¿qué? Que ganaste el Premio Nacional de Periodismo. Y le digo, yo pensé que no iba a pasar. No, pues estallé de júbilo. Precisamente hablando de su trabajo en La Jornada,
y su relación con periodistas en otros periódicos o en otros medios, me gustaría saber qué le ha motivado a continuar desarrollando su profesión en este periódico en particular, considerando las diferentes posturas ideológicas en los medios de comunicación. Yo puedo decir que para mí es un medio que me ha abierto las puertas, que me ha permitido trabajar, que me ha dejado hacer, que me ha dado encomiendas que para mí son importantes o que son interesantes. Yo creo que si hubiera trabajado en otro medio, no me habrían permitido que cada martes o miércoles interrumpiera yo 2 o 3 horas el trabajo cotidiano para ir a entrevistar a Miguel Nazar. Miguel Nazar, cuando yo lo conozco, algo por lo que se negaba a darme la entrevista o las entrevistas, era que decía que trabajaba en La Jornada. ¿Y usted cree que me va a publicar La Jornada? Nazar decía que no entendía que alguien que era joven quisiera hacerle una entrevista y que además en La Jornada usted cree que me va a publicar. Obviamente hay una lucha ideológica. Él, alguien casado con el anticomunismo, La Jornada, un periódico de izquierda, yo, alguien a quien le ha encantado meterse a leer, a revisar archivos sobre movimientos sociales y estudiantiles, y a veces aguantándose las ganas de decirle, oiga, usted es esto, no, espérame, es abrir ese abanico. Entonces, ¿qué tengo en La Jornada? La posibilidad de hacer todo. No tener coerciones. Hoy a la fecha diré que este año cumplo 29 años de estar ahí trabajando y la verdad sigo siendo feliz y haciendo mi chamba. Además de su trabajo en prensa escrita, desde 2010 se ha desempeñado como académico de la facultad, impartiendo diferentes asignaturas en la carrera de comunicación y periodismo. Desde su perspectiva como académico, me gustaría saber cómo ha visto los cambios en la manera de preparar a los jóvenes para ejercer esta profesión. Bien, y yo creería que tendríamos que ser más drásticos. Y lo tomo como referencia a nivel internacional. Muchas universidades lo que están haciendo es una selección. Aquí, aunque no lo querramos, llegan y lo primero que haces es repetirles el curso de redacción. Y si bien te va, responderán un libro, que es un curso de redacción para periodistas y escritores. Diría que en el ámbito educativo básico, aquí, ¿por qué no contar con un ejercicio práctico donde se tengan órganos informativos? Que ello los impulse a las nuevas tecnologías. Que la práctica sea más obligada. Aquí sé que hay gente que va a publicidad, que va a comunicación social, que los haga, que tengan mayores prácticas, que los obligue a un mayor ejercicio cotidiano. Con el objetivo de fortalecer las habilidades y conocimientos de los estudiantes de comunicación y periodismo, en 2014 crea el sitio web MUX Noticias, en el cual muchos de los compañeros han logrado despegar sus carreras. Me gustaría saber cuál es el alcance que han tenido los trabajos que realizan los compañeros y egresados de comunicación en este sitio web. El sitio web ha permitido que alrededor de 120 alumnos hayan pasado por ahí y en algún momento hayan conseguido empleo, no solamente trabajando en un medio de comunicación, sino también en instituciones públicas. Es decir, en áreas de comunicación, en distintas áreas como son diseño, video, síntesis, reporteo, fotografía. Un caso muy concreto fue el Instituto Nacional de Migración durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. La página web, por todos los avatares, no ha podido tener publicidad, entonces solo se los cuento como anécdota. Hace 2 años, cuando se buscó obtener publicidad gubernamental, que además constitucionalmente no es ilegal que se tenga, resulta que fuimos a Hacienda a que checara las tarifas. Y lo que dijo cuando la revisaron es, pues su alcance no es tan grande como si fuera Radio Fórmula. Obviamente que no. Cuando se le platicó que el proyecto involucra a alumnos que a veces no llevan dinero, que no han comido y que representa para ellos una primera oportunidad de engancharse, de formar un portafolio y demás, nos dijeron, son una escuela, entonces cóbrenles. Dices, ¿y la mentalidad? El sitio ahí va, está funcionando
Y la verdad es que personalmente me da mucha satisfacción. Para finalizar la entrevista, me gustaría solicitarle por favor que pueda compartir un consejo dirigido a los compañeros que están preparándose desde las aulas para ejercer el periodismo, a manera de que puedan colocarse satisfactoriamente en su campo laboral y no engrosen las filas del desempleo, que lamentablemente también pues, son muy altas en esta carrera. Primero que nada, dejar de tener miedo. Hay muchos factores que nos han vendido ahora, como el miedo a la violencia. A ver, la violencia siempre ha existido, es aprender a cuidarse. Segundo, necesitan aprender nuevas tecnologías. Elijan la empresa donde quieren trabajar, conózcanla. Hoy se necesita mucha mayor preparación, no solo tecnológica, sino de lectura, en historia. ¿Por qué? Porque hay muchos referentes que están regresando. Hoy a lo mejor les venden la idea de que tenemos periodismo de investigación, periodismo de datos y periodismo a secas. El periodismo es investigación y tienen que aprender a hacerlo. Pero ese periodismo es desarrollar estrategias de investigación conociendo las herramientas a las que tienen acceso. Gustavo, quiero agradecer que haya compartido su experiencia con nosotros y que haya aceptado conversar con el equipo de producción de Somos Aragón acerca de su vasta experiencia profesional. No, yo les agradezco a ustedes y a quienes van a ver esto, espero que no sufran mucho, porque además es un muy buen semillero de periodistas y comunicólogos que la verdad debe reconocerse el trabajo de todos aquellos quienes están en la plantilla y que han generado, empujando muchas veces sin tener las herramientas suficientes para sacar el trabajo. Y aquí estamos. Al contrario, muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación. Esperemos que no sea la última vez que podamos conversar de esta manera. Claro que sí, adelante, muchas gracias. Y es así como llegamos al final de una emisión más de su serie Somos Aragón. Yo soy Fernando Gallardo. Hasta la próxima.